Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero conversar con ustedes sobre la visión que se tiene desde Israel, desde el rabinato, sobre toda esta situación que viene ocurriendo con Irán, el tema del tercer templo, la llegada del Mesías. Ya yo hice un video de un rabino donde decía que, bueno, el jueves anterior supuestamente iba a llegar o iba a ser anunciado el Mesías en Israel. Eso al parecer no ocurrió, no hay nada que nos diga que eso ocurrió. Pero más allá de ese sensacionalismo religioso, quiero compartir con ustedes la interpretación que ellos tienen, bueno, de algunos símbolos dentro de sus escritos, libros sagrados o entre comillas profecías sobre todo esto que está ocurriendo. Antes de comenzar con el tema, muchos me están preguntando sobre la conferencia del tercer templo que hice el 21 de marzo. Esa conferencia se realizó y quedó grabada. Mi intención es publicarla más adelante en YouTube. El tema es que tiene unas restricciones por algunos temas que yo toco allí. Y bueno, tengo que editar esa grabación, tengo que hacerle algunos ajustes para que YouTube no me siga bloqueando con restricciones esta conferencia, porque si no en algunos países no se va a poder ver. Entonces, mientras hago esos ajustes, si ustedes quieren verla, me pueden escribir al correo flechaantigua9@gmail.com, que aquí lo están viendo. Y una vez ustedes me escriban ahí interesados en la conferencia, yo les estaré enviando el enlace donde tengo grabada esta conferencia para que ustedes la puedan ver. Con esta conferencia estuve recopilando algunos recursos voluntarios. Esto no tiene un precio, usted la puede ver totalmente gratuita. Pero también en el correo le estaré enviando algunos medios. Si usted pues decide apoyar esta labor, por ahí lo puede hacer. Comencemos con este tema que a mí me parece muy interesante. Vamos a analizar esta primero. El Mesías viene este año y la guerra con Irán es la prueba. Esto es de marzo del 2026. Cuando dice este año, está hablando del año 2026. La guerra contra Irán, que el presidente Trump está llevando a cabo junto con Israel, no comenzó en una sala de situación del Pentágono, según el rabino Mendel Kesin. Estas son interpretaciones de algunos integrantes del rabinato, que bueno, ustedes saben que ellos estudian la Cábala, la Torá y tienen sus escritos para interpretar estos temas, ¿no? Desde la visión de ellos, por supuesto. No quiere decir que sea mi visión. Estoy analizando con ustedes la visión de ellos. Uno de los pensadores, este señor Mendel Kesin, uno de los mejores pensadores de la Torá y de los más originales e incisivos que existen hoy en día. Lo que el mundo está presenciando, dice él, fue escrito hace miles de años como una profecía literal. Esto lo dijo en una conferencia que fue publicada en YouTube. El rabino Kesin presentó un marco impresionante que conecta la actual campaña estadounidense israelí contra Irán con la redención final del pueblo hebreo, la caída de Amán, el papel de Donald Trump como figura mesiánica. Miren la visión, ¿no?, que tienen ellos acerca del rol de Donald Trump en todo esto. Y también habló sobre la inminente construcción del tercer templo este año. Cuando ves caer al mal una y otra vez, y especialmente a los jefes del mal, refiriéndose, por ejemplo, a la caída del Ayatollah Jamenei, el rabino Kesin le dijo a su audiencia: esto no es un asunto sencillo. ¿Saben lo que significa? Significa que el Satán, o el opositor de ellos, pues está en sus últimos días, está muriendo. Sobre Donald Trump dijo lo siguiente, que él representa el símbolo de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Esaú no era simplemente un villano. Según los sabios, Esaú fue inicialmente un hombre de extraordinario potencial espiritual. Dice el rabino Kesin que lo llama el cuarto patriarca. Ustedes saben que son Abraham, Isaac y Jacob. Pues el cuarto, entre comillas, sería Esaú, cuya misión asignada era entrar en el mundo de la mezcla del bien y el mal y purgarlo de su oscuridad. Esa sería la misión de Esaú, pero ¿cómo se relacionaría todo esto con Donald Trump? Bueno, él dice que, según su interpretación, Trump es el Gigul de Esaú, es decir, la parte buena de Esaú, porque ustedes saben que, bueno, Esaú se desvió, entró en conflicto con Jacob y bueno, a partir de ahí hubo una separación de estos dos hermanos. Dios salvó a Trump de la bala de un asesino por un cuarto de pulgada, la que, bueno, esta que le pasó por la oreja, que hubo mucha polémica, pero ellos dicen que sobrevivió por una misión divina. ¿Y por qué?, preguntó el rabino Kesin. Bueno, ahora vemos por qué, es decir, por qué sobrevivió Donald Trump, y sobrevivió para eliminar a Irán.
El giro aparentemente inesperado de Trump, de la política interna MAGA, a un enfoque agresivo, casi singular, en desmantelar los regímenes más peligrosos del mundo, como Maduro en Venezuela, capturado en una impecable operación de inteligencia, también al jefe de los carteles de México eliminado, y ahora el ataque que, bueno, acabó con el liderazgo de Irán. No es una anomalía política, dice. Lo que está haciendo Trump con esto es cumpliendo una misión, quitando el mal del mundo, que era pues la misión que decían por acá que tenía Esaú. Y es que este cuarto patriarca lo que tenía que hacer era entrar en el mundo de la mezcla del bien y el mal y purgarlo de su oscuridad. O sea que Donald Trump estaría haciendo eso. Entró al mundo, no siendo hebreo como tal, y está acabando con el mal, con aquella oscuridad que representa la oposición para Israel. Esa misión divina o mesiánica para allanar el camino del caudillo que ellos esperan y que los hebreos reconocen que está encarnando el papel de Esaú, el Mesías de Edom, el Mesías de Occidente, el Mesías que prepara el camino para el Mesías de David, que es el que sí se va a sentar en el tercer templo. Entonces la figura del Mesías de Edom es una figura simbólica de un personaje que aparece en el mundo, no siendo hebreo, y que permite, facilita muchas cosas a Israel para que ellos puedan preparar el camino del Mesías descendiente del linaje de David. Entonces Donald Trump lo viene haciendo, y con todo esto, este rabino interpreta que este es el año del Mesías. Luego de que el rabino Kessin se refirió al año calendario hebreo 5786 que cae este año 2026, ojo, estoy analizando lo que interpretan ellos, que no es mi visión y tampoco necesariamente es la verdad absoluta. Los que están diciendo que su Mesías viene este año, si bien es porque también van a reconstruir el templo este año, son ellos en la voz de uno de sus rabinos. No soy yo el que estoy afirmando esto, porque luego salen muchos a decir, no, que estás diciendo noticias falsas, que no. Estoy analizando algo que está en medios oficiales de Israel, que usted mismo lo puede buscar. Y claro, es impactante, ¿no? Entonces, el 5786 del calendario hebreo cae el 2026 del calendario gregoriano. En la gematría, el 786 es idéntico a la frase Yabó Mashiach, el Mesías vendrá. Es decir, el número 786, que corresponde a los tres últimos números del año hebreo 5786, es equivalente a la frase en todo este tema de la gematría. Ustedes saben que ellos unen números con letras y con ciertos números le salen palabras. Entonces, el 786, que es el año 2026, es idéntico a la frase Yabó Mashiach en la gematría de ellos, ¿no? ¿Y esto qué significa en español? El Mesías vendrá. Luego citó el Yalkut Shimoni, un vasto compendio medieval de Midrashim que contiene un pasaje al que el rabino Kessin ha hecho referencia durante años. Escrito hace miles de años, afirma que en el año en el que venga el Mesías, Persia declarará la guerra contra el mundo entero. Persia, y ustedes saben que es el actual Irán. Edom, identificado con Occidente, específicamente con Estados Unidos, contraatacará y derrotará a Persia. Es decir, el escenario que estamos viendo actualmente, ¿no? En este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y ellos dicen que esta es la señal inequívoca de la presencia o la llegada este año del Mesías. Lo que esto significa, muy simplemente, dijo el rabino Kessin, es que esta es la última guerra. Fue enfático, hemos cruzado un umbral, la era de Ikbeta de Mesías, los pasos del Mesías, el periodo que precedió a la era mesiánica ha terminado. O sea que si terminó el periodo previo de la era mesiánica, quiere decir que estaríamos ya en esa era mesiánica, comenzando la era mesiánica. Ahora estamos dentro de Achatla de Geula, el comienzo de la redención. Y este proceso, una vez iniciado, es irreversible. No se puede dar marcha atrás, dijo el rabino Kessin. Bastante impactante, para muchos quizás apresurada, otros tantos pensarán que se equivoca. Y bueno, es probable, como el otro rabino que dijo que el Mesías sería anunciado el jueves, y de eso pues no hay nada, al menos hasta el momento. Entonces, a las palabras de este rabino hay que darle la credibilidad justa, ¿no? Porque al final no dejan de ser religiosos que tienen su fanatismo y bueno, muchas veces la realidad tiene otra dimensión. Esto es interesante analizarlo, pero también es interesante compararlo con la verdadera profecía, porque estos señores tienen sus proyectos, sus planes y esto no es realmente profecía.
Pero sí es bueno estudiarlo y no solamente compararlo con la verdadera profecía, sino analizar la geopolítica internacional. Cuando usted tiene una visión holística de todos estos elementos, usted se ubica mejor y no cae en fanatismos o falsas interpretaciones, por más que lo diga un rabino. El otro punto es el del tercer templo, porque claro, si viene el Mesías este año, pues el tercer templo también, ¿no? El rabino Kessin concluyó con lo que puede ser su afirmación más sorprendente. Citó un comentario conocido como el Baal Haturim, quien señala que la palabra Bashanti, que significa y habitaré, del versículo en Parashat Terumá, donde Dios dice y habitaré en medio de ellos, contiene codificada en su interior la duración tanto del primer como del segundo templo. Las letras de la palabra aluden a 410 años, que fue lo que duró en pie el primer templo, y a 420 años, que fue la duración en la que el segundo templo duró en pie. Y el completo de gematría de la palabra Bashashanti daría 786, es decir, el año 5786, que como lo veíamos, ¿no?, en la interpretación que él hizo del año del Mesías, pues cae con el 2026. Año de calendario gregoriano. O sea que este año, según él, también se construiría el tercer templo, ¿no? Entonces, en 5786, que sería este año, es cuando se celebró el tercer Beit Hamizdah, que es el templo, y en ese año será construido, dijo el rabino Kessin. No te sorprendas si un día te despiertas y de repente los periódicos se están informando, no lo podemos creer, en realidad hay un templo encima del monte del templo. Esto es en marzo, ¿no?, de 2026, en medio de toda esta situación, pero no es la única. Aquí tengo otra donde varios rabinos hacen mención de una profecía hace 1500 años, de los textos de ellos. Bueno, supuestamente esta estaría hablando de la guerra actual. Entonces los rabinos dicen que cuando los aviones israelíes y estadounidenses atacaron objetivos iraníes en lo que se conoció como Mitzah Sha'agat Ari, que es la operación León Rugiente, como Netanyahu la tituló, este ataque se produjo en un momento que detuvo a los eruditos de la Torá. Era el día 11 de Adar, la primera fecha del calendario hebreo en la que Meguilla puede leerse bajo ciertas circunstancias. Más sorprendente aún fue que las sinagogas de todo Israel estaban leyendo Parashat Shakor, la porción de la Torá que ordena a Israel borrar la memoria de Amalek, que Amalek es el símbolo del mal o de la oposición del antiguo pueblo hebreo, pues que en este contexto esa oposición representa el mundo islámico, ¿no?, a la cabeza de Irán principalmente. Y mientras caían las bombas, las mismas palabras de la lectura flotaban en el aire. Con este mandato, ¿no?, de Yahvé, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo del cielo, en Deuteronomio 25:19. Este es uno de los mandatos de Yahvé a Israel. Por eso esta pelea no es por petróleo, por territorio o por simplemente derrocar una dictadura, como dicen ellos. Esto es una batalla ancestral de mandatos, de falsos dioses, o como muchos dicen, una batalla espiritual o profética. Esto tiene un sentido más profundo que lo que se puede ver en la geopolítica, que también influye evidentemente, pero realmente tiene un trasfondo religioso. Además, esta ofensiva de León Rugiente comenzó apenas unos días antes de Purim, la festividad que conmemora la antigua liberación de Israel de un enemigo persa genocida. O sea que, bueno, esto no es coincidencia. Si ellos atacaron justo en esa fecha, es porque representaba un simbolismo o representa algo bastante simbólico para ellos. El tema de Purim, la festividad donde precisamente, Israel se libera de un antiguo enemigo persa. ¿Y hacia dónde fue el ataque? A Irán, que, son los antiguos persas, ¿no? En medio de este conflicto, los rabinos utilizaron dos textos, el Pesikta y el Yalkut Shimoni, textos rabínicos clásicos citados durante siglos por los sabios. Y hay un pasaje que llama la atención y que está registrado a nombre del rabino Yitzhak. Y esto es la, entre comillas, profecía. Lo que describe es bastante parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad. En el año en el que el rey Mesías será revelado, ojo con esto, porque, primero la noticia que damos del Mesías, que dijo que iba a ser anunciado un jueves, y de momento no se cumplió nada. Luego, la noticia que veíamos ahorita del otro rabino Kessin, que dijo que el Mesías vendría este año 2026 y el templo será reconstruido. Y este texto dice que en el año en el que el rey Mesías sería revelado, todos los reyes de las naciones se provocarán unos a otros. El rey de Paras
Paras es Persia o Irán, provocará a un rey árabe, que ellos ubican ahí Arabia Saudita. Y el rey árabe irá a Edom, entendida por los sabios como la potencia occidental dominante, que en nuestros días sería Estados Unidos. Miren cómo esto va encajando, ¿no? Para recibir consejos de ellos. Entonces el rey de Paras seguirá adelante y destruirá el mundo entero, y todas las naciones del mundo temblarán, entrarán en pánico y caerán de bruces, y dolores como dolores de parto se apoderarán de ellos. E Israel temblará y entrará en pánico y dirá: ¿a dónde iremos y vendremos? Y él les dirá: hijos míos, no tengáis miedo. Todo lo que hice, lo hice solo para tu beneficio. Han llegado los días de tu redención. Entonces miren que, según este texto, en el año en el que el rey Mesías será revelado, habrá un conflicto entre países que tiene como protagonista al rey Paras, que es Persia o Irán. También está un rey árabe, que lo interpretan como Arabia Saudita, y también Edom, que representa la potencia occidental en Estados Unidos. Y dice que en medio de esto habrá un conflicto protagonizado por Paras o por Irán, donde atacará al mundo entero y muchos se llenarán de temor, pero será el tiempo de la redención de Israel. Es bastante similar a lo que está ocurriendo y ellos dicen que estos textos describen a los reyes de las naciones provocándose unos a otros, como vemos hoy, como entre Rusia y Ucrania, India y Pakistán, y la larga lista de conflictos que el presidente Trump afirma haber resuelto. El rey de Irán provocó al rey árabe, quien recurrió a Estados Unidos en busca de orientación. Según se informa, Arabia Saudita presionó a la administración Trump para que atacara a Irán antes de que comenzara la operación y pidió a Washington que siguiera atacándolos incluso después de que comenzara. Irán está tratando de destruir el mundo. Bueno, esta es la visión de Israel, ¿no? Y de Estados Unidos, que dicen que Irán tiene armas nucleares y todo esto, y que es una amenaza para todas las naciones del mundo. Pero bueno, sabemos que esa visión está acomodada a los intereses de dominio mundial de Israel. La visión de Irán es otra. Irán ve a Israel como la verdadera amenaza mundial. Y si vamos al mensaje profético y a las denuncias que, bueno, todo este mensaje hace, realmente, si tenemos que ubicar a Satanás, tenemos que ubicarlo allí con Estados Unidos e Israel. No porque sean el bando de Occidente o representen a la derecha, no tiene que ver con ideologías. Tiene que ver que el nido de la serpiente eligió un pueblo en este planeta y a ese pueblo le entregó la misión principal. Los demás pueblos que fueron contactados también por estas serpientes Elohim que cayeron aquí a la tierra hace miles de años, tienen otras funciones. Y esas funciones en muchos casos tienen que ver con generar guerras, bueno, crear imperios en la historia, se ha visto, y básicamente dividir a la humanidad. Pero quien tiene el rol principal de dominio global, ya sabemos quién es. Los elegidos del falso Dios Yahvé, de aquel Elohim que les prometió la tierra, básicamente, el planeta entero. Y estos son los que representan esa principal amenaza. No quiere decir que Irán no represente una amenaza también, pero si hay que elegir uno principal, evidentemente es el pueblo escogido del falso Dios. Las naciones tiemblan de pánico, Europa, Canadá, Rusia, China, y los demócratas estadounidenses se han enfurecido por los ataques estadounidenses e israelíes. Y el propio Israel tiembla. Los israelíes han estado viviendo bajo sirenas cada 90 minutos sin poder dormir, con miedo de ser atrapados bajo, bueno, los bombardeos que están sucediendo. Entonces, esta sería la supuesta profecía a la que algunos rabinos hacen referencia al compararla con la situación actual. Y la verdad es que es bastante semejante. Aunque más que una profecía parece una proyección, ¿no? O un plan que ellos tienen trazado y que saben que para traer a su Mesías se necesita un ambiente de guerra mundial. Y bueno, simplemente es mover las piezas que necesiten para que se vaya creando ese ambiente. Tanto así que también dicen que cuando Estados Unidos derrote a Irán, el reloj del Mesías comienza a correr. Porque interpretan que este es el conflicto del final. Por ejemplo, en este contexto, el rabino Judá Lev ben Besazel, conocido como el Maharal de Praga, explicó que Persia en este contexto no es el antiguo imperio de Ciro, es el reinado de Yishmael, que significa Islam. Porque claro, Irán se involucró en esa disputa ancestral desde Isaac e Ismael al tomar las banderas del Islam. Cuando comenzó a ocurrir toda esta conversión a la religión musulmana, ya Irán se colocó del bando de Ismael. Por eso aquí dicen que lo que representa Irán en la actualidad no es el antiguo imperio persa de Ciro que ayudó a los hebreos, sino que lo que representa es
el legado de Ismael. Roma sería Edom, que es, bueno, la civilización occidental arraigada en el cristianismo, y las naciones occidentales que dio forma. Estas dos fuerzas de civilización, una oriental e islámica y una occidental y cristiana, son las últimas potencias que se presentan ante nosotros antes de la llegada del Mesías. Esto es lo que interpreta uno de estos rabinos en el escenario actual, ¿no? Persia, que representa lo que es Irán, pero en el símbolo de Ismael, el legado del Islam, versus el legado de Roma, potencias occidentales marcadas por el cristianismo, como lo que es Estados Unidos, y este enfrentamiento mostraría el tiempo de la llegada del Mesías que ellos están esperando. Y esto es lo que interpretan muchos de los rabinos ahí en Israel al analizar estos textos y compararlos con esta guerra actual que estamos viviendo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Mi opinión acerca de la visión de estos rabinos. Bueno, primero es importante tenerla en cuenta, porque si alguien sabe de su cultura, de su legado religioso, pues son ellos, indiscutiblemente. Ahora, que sepan de esto y sean expertos en su tradición, no quiere decir que vayan a acertar con estas interpretaciones y que ya esto es el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que hay que integrar en el análisis, y ahorita lo decía. Uno es la profecía verdadera y lo otro es un conocimiento profundo de la historia y también de la geopolítica actual, para que usted, al tener todo este panorama, pueda ubicarse mejor en los tiempos. No es suficiente con utilizar la fuente rabínica para saber si un acontecimiento se va a dar o no. Hay varios elementos que sí que se están dando. Este conflicto entre Estados Unidos e Irán es clave y, por qué no decirlo, está metido dentro del marco profético y hay que prestarle mucha atención. Pero el tema de la llegada del Mesías este año y de la reconstrucción del templo este año, si bien es algo que no tenemos aquí la bola de cristal para saberlo y por ello no se puede descartar, pero también hay que ser realistas y entender que una situación de esas no es tan fácil que ocurra de un día para otro. Pero bueno, el año está empezando, faltan varios meses y eso daría un tiempo para que, bueno, algo ocurra en Medio Oriente que le permita a Israel comenzar con el proyecto del tercer templo. Es decir, está dentro de lo posible, pero afirmarlo de que va a ser este año, pues es bastante arriesgado. Yo siento que estamos cerca, pero ese cerca podrían ser años. No sé si pocos años, pero siento que no estamos tan lejos de que veamos, por ejemplo, el tercer templo allí en Jerusalén. Es algo que perfectamente podría ocurrir y bueno, si ocurre, pues aquí estaremos también informándolo. Estaré leyendo sus opiniones en comentarios para ver qué opinan ustedes de la interpretación de los rabinos. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.